Buenos días, mis hermanos, que Dios les guarde. ¿Cómo están? Por favor, tomemos nuestro boletín para arrancar. Bueno, el tema que me tocó se llama características del cristiano, y pues más que una como receta de cocina o una fórmula, pues nos vamos a ir a través de la palabra de Dios, ciertos puntos, ciertos detalles, para que pues los podamos agarrar y podamos sacar nosotros nuestro propio, por así decirlo, listado de características. Y vamos a usar para esto la vida de un personaje en la Biblia que es tremendo, y este personaje se llama Daniel, ¿verdad? Cuando uno lee estos personajes, puchica, dice uno, Señor, y así tengo que ser, y el Señor dice en su palabra, no, así no, tú tienes que ser como yo. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto se llama Jesucristo. Así que, mis hermanos, para que tengamos visión de a qué le debemos de apuntar, amén. En su boletín, como pequeña introducción, habla un poquito para situarnos en el contexto. Dice: Daniel es uno de los personajes que más inspiran en las Escrituras. Su nombre significa justicia de Dios o Dios es mi juez. Los hechos de su vida y las revelaciones que Dios le dio nos hablan de los justos juicios de Dios sobre las naciones y sobre los hombres. La narración bíblica inicia dándonos una descripción de características sociales, físicas, morales e intelectuales de la vida del joven Daniel, las cuales eran muy codiciadas por el rey de Babilonia. Y ojo con esto, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, codiciaba mucho estas características que se encontraban en la vida de Daniel. ¿Por qué? Para incluirlas como parte de su corte real. Y nos vamos a ir a estas características, y estas se encuentran, por favor acompáñenme en su Biblia. Yo sé que usted lo puede leer aquí en la pantalla, pero vaya a su Biblia es su espada, y la Biblia también nos revela una figura en donde aquellos guerreros que sabían usar la espada, inclusive de tanto usarla, la espada se les quedaba pegada en sus manos, amén. Así que, por favor, mi anhelo es que esa espada que esté en su mano, usted la use para que se quede pegada en sus manos, amén. Así que vámonos por favor a Daniel capítulo 1, versículo 3. Y dice la Biblia, también lo tienen aquí en la pantalla. Y dijo el rey a Aspenaz. ¿De qué rey estamos hablando? Nabucodonosor, así es. Le dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y entonces aquí vienen las características. Aquí en estos versículos están desglosadas las primeras características, que a primera vista son características naturales. Pero detrás de esas características naturales de Daniel hay revelaciones espirituales para nuestra vida. Nosotros debemos de tomar lo natural, pero por sobre todo lo espiritual. No desechamos lo natural, pero por favor agarremos lo espiritual, amén. Primera característica, dice la Biblia, y ahí usted lo puede ir subrayando, por lo menos yo lo que hago es que lo voy enumerando, ¿verdad? Ahí en mi palabra. Y la primera característica es que estos hombres eran de los hijos de Israel, ¿sí? Esto da una connotación, porque el rey Nabucodonosor no solo conquistó Israel, su imperio era vasto y grande en aquel entonces, pero él tenía predilección. Cuando ocurrió el juicio de Dios a Israel, tenía predilección de esos hijos de Israel. Y la parte espiritual, eso viene para nosotros también. La primera característica que debe de haber para una persona llamarse cristiano es que tiene que ser hijo del pueblo de Dios, debe de pertenecer al pueblo de Dios, amén. Mire, en este país, Guatemala, eso está como nublado, porque según las estadísticas el 50% del país es pueblo de Dios, amén. Imagínense. Ahora,
¿será que Nabucodonosor con esas estadísticas escogería ese 50% para servirlo en la corte de su reino? ¿Verdad? ¿Por qué? Hermano, es un privilegio ser hijo de Israel. Y más que Israel, nosotros somos el Israel espiritual, no el Israel nacional. Nosotros somos familia de Dios. Más que pueblo de Dios como una nación, somos familia de Dios. Amén. Porque Él es nuestro Padre y por medio de Jesucristo y su sangre, Él nos reconcilió con nuestro Padre, nos reconcilió con Dios. Y por medio de Jesucristo podemos formar y llegar a ser parte de la familia de Dios. Él es el Padre y yo soy su hijo. Amén. Y mi hermano mayor es Jesucristo. Amén. Es una bendición. Ahora, eso es lo más valioso que nadie ha hecho y nadie ha dado para mi vida. De veras, pertenecer a la familia de Dios. Usted ha pesado eso. Lo ha puesto en la balanza espiritual. Hermano, ya no somos huérfanos. Dios nos adoptó. Éramos huérfanos, éramos despreciables. Y Dios nos adopta para tomarnos como su familia. Y no solo eso, nos hizo herederos de Él y coherederos junto a su Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, eso no se compra con oro ni con plata. La Biblia nos revela con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Amén. Aquel que murió y resucitó nos dio ese acceso. La Biblia nos habla también que éramos enemigos de Dios. Yo era enemigo de Dios. Y aún hoy en día, a veces se me salen esas malas mañas adquiridas y todavía hay algo dentro de mí que se comporta como enemigo de Dios. Amén. Pero Jesucristo me reconcilió con Dios. Y no solo se queda ahí la Biblia, y nos ha dado a nosotros, dice la palabra, el ministerio de la reconciliación. Así que lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, va a haber una reconciliación con Dios entre esos participantes y Dios a través de Jesucristo. Y nosotros estamos ahí, en medio de esa bendición. ¿Sabe qué? Usted cuando invita a alguien y da una ficha de retiro, usted está llevando ese ministerio de la reconciliación. Hermano, eso es glorioso. Ni el ministerio, mire, hace como 15 días estuvimos con mi esposa platicando con el ministro de finanzas de este gobierno. Y estuvimos como media hora así platicando en un centro comercial. Mire, y contrastaba con esto. O sea, usted tiene un ministerio mucho más grande y más glorioso que ese. Yo lo tengo, amén. Eso es parte de ser del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Somos el pueblo espiritual de Dios, amén. Somos la iglesia, amén, la iglesia, amén. Jesucristo es la cabeza de nosotros. Nosotros somos su cuerpo, amén, amén. Así que cuando miramos en la Biblia esto, hay un linaje. La Biblia nos habla que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, amén. Bendito sea el Señor Jesucristo, amén. Somos la iglesia de Jesucristo. Pero en el contexto del libro de Daniel, somos de los hijos de Israel, de la familia de Dios, amén. Seguimos entonces. Pero de estos hijos de Israel, la Biblia habla de que había una selección, y esa selección era Nabucodonosor aquilataba que fueran del linaje real de los príncipes. Y aquí es como que hay un plus más. Y uno dice, bueno, pero yo, Edgar Paredes, yo no soy príncipe. Yo no tengo algo. ¿Qué puedo aportar yo a esto? Amén. Y un príncipe es alguien que nace, crece y vive con un propósito. Es entrenado para que en la cúspide de su edad o de su tiempo tenga un propósito. Y ese propósito es el de gobernar, el de haber una sucesión. Lo mismo ocurre con los hijos de Dios. Nosotros tenemos un propósito que Dios nos ha dado. Amén. Y es cuestión de tiempo para que ese propósito se empiece a desarrollar en nuestras vidas. Amén. Lo sepa o no lo sepa, usted está bajo entrenamiento. ¿Sí? Usted
usted está bajo entrenamiento. Y cuando yo miraba esto, se me venía a la cabeza, porque era muy público, los dos hijos del rey de Inglaterra, ¿verdad? Nietos de la reina de Inglaterra, ¿se recuerda? Esos ya pasaron por la armada, esos ya pasaron por la naval, inclusive uno un poquito más sueltecito, ya fue a pelear ahí a una guerra que hubo pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Adquiriendo conocimiento y entrenamiento, ¿para qué? Para cuando llegue aquel día, si se dan las circunstancias, que haya una sucesión en el reino, amén. Lo mismo ocurre con nosotros. Tú eres príncipe, tú eres princesa del Altísimo, ¿sí? Y tu propósito no es hacer dinero. Tu propósito no es llegar a la cúspide de la vida en cuanto a las finanzas, o en cuanto al trabajo, o en cuanto a la familia. No, hay un propósito superior. Hay un propósito superior. Y es que Dios en Cristo Jesús quiere que formemos parte de ese reino. Amén. Tenemos que aprender a comportarnos como las reglas y los lineamientos de ese reino. Tenemos que aprender. Tú eres llamado, tú eres llamada a sentarte en la mesa del rey. Amén. Cuando preparaba esto se me venía a la mente la figura de Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Él tenía el linaje, pero las circunstancias en su vida fueron adversas y por un momento él perdió su propósito. Perdió su linaje, perdió su llamado, perdió su realeza. Pero por la misericordia de Dios, a través del rey de aquel tiempo, David, fue llamado, invitado a la mesa. Y su pobreza, se me va la palabra, su incapacidad, sus incapacidades fueron cubiertas en ese mantel al lado del rey. Amén. Fueron cubiertas por la misericordia de ese rey. Mi hermano, nosotros tenemos el Rey de Gloria, el Rey excelso es el que está con nosotros. Y Él tiene misericordia de tu vida y de mi vida. ¿Y saben qué? Con esa misericordia, con ese perdón, Él cubre nuestras imperfecciones. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, tú tienes un propósito, iglesia. Y ese propósito no tiene que ver nada con este mundo, amén, nada con este siglo. Tu propósito trasciende, tu propósito es más elevado, amén. Y Dios quiere que ese propósito lo vivamos aquí en la tierra. Suena así como cuento de hadas, ¿verdad? Pero así es, escrito está en la Biblia y es parte de las características que nosotros debemos de tener. Punto 3, en quienes no hubiese tacha alguna. Y bueno, yo cuando leía esto decía yo, ay Dios mío, pero en mí sí hay tacha, ¿verdad? Yo no sé si usted, yo creo que usted sabe un poquito cuáles son sus errores, ¿verdad? Dios me muestra cada rato mis errores. Ahora, no me los muestra para que diga cochino pecador. Mis errores son para que yo se los entregue. Porque si conozco quién es mi padre y conozco que yo soy de su familia, si conozco que fui llamado por mi padre a través de su hijo Jesucristo para yo ser príncipe como él y que mi propósito es más grande y es sentarme a la mesa del rey, mis hermanos, y que por su misericordia yo puedo estar en ese lugar, yo puedo entregar todas esas tachas, todas esas imperfecciones delante de Dios. Y es lo que llamamos arrepentimiento, confesar nuestros pecados, amén. Mire, todos los que estamos aquí tenemos tacha, pero cuando agarramos esa tacha, esa imperfección y no la cubrimos, no tratamos de maquillarla, sino que la ponemos delante de sus pies, mi hermano, Él la tira a la espalda, a su espalda, al olvido, Él no se recuerda más y lo perdona por la sangre de su Hijo Jesucristo, amén. Y entonces, en ese momento, soy libre de tacha, amén. Soy libre de tacha. Ahora la pregunta es, iglesia, ¿estamos practicando esa bendición que Dios nos ha dado? Es un camino que Dios abrió en su Hijo Jesucristo, el camino de la sangre del Cordero. En Apocalipsis nos muestra que esos vencedores vencieron por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, y limpiaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Amén. Se me venía también a la mente aquel sumo sacerdote Josué, ¿se recuerda usted? Tenía sus vestiduras viles, y pues Jesucristo lo reprende,
Pero le dice, limpien sus vestiduras. Limpien sus vestiduras. Amén. Por la sangre del Cordero. Hermano, podemos ser libres de tacha por la sangre del Cordero. Cada momento espiritual que tenemos, hermano, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la predicación de la palabra, cuando estás en tu casa, cuando estás en una enseñanza, es para que esas tachas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, ponerlas delante de nuestro Rey, de nuestro Padre, para que sean limpiadas, sean cubiertas, sean saldadas por la sangre del Cordero. Amén. Mire, usted no viene aquí a oír un bonito mensaje. Usted viene aquí a que esas tachas ponerlas delante del Rey por medio de su palabra, porque su palabra es agua que nos lava, que nos limpia. Amén. ¿A qué viene usted a la alabanza? ¿A brincar, a saltar y a aplaudir? Mi hermano, venimos a darle honor, honra y gloria. ¿Y sabe qué? Y esas tachas a ponerlas a sus pies para que sean cubiertas, para que sean limpiadas. Amén. Es una bendición para glorificar su nombre. Y cuando Él limpia mi vida, ¿sabe qué es lo que ocurre? Alabanza, adoración, honra, gloria. Eso es lo que sale de un corazón perdonado. Amén. Es un corazón agradecido. A ese corazón no lo tienen que motivar. A ese corazón no le tienen que decir, suba las manos. Ese corazón lo hace. ¿Sí? Así pasó con Mefiboset. Me imagino su corazón agradecido de estar en la mesa del rey, siendo él un lisiado. Amén. Seguimos adelante entonces. De buen parecer. Pues en lo natural me imagino que aquellos hombres eran guapos entonces, ¿verdad? Aunque la Biblia ese buen parecer le da la connotación de una realidad interior. Cuando mi interior está alineado con vamos a ver, regreso. Cuando lo que pienso, cuando lo que siento, cuando lo que digo, cuando lo que no hago está alineado con lo que está afuera, ¿sí? Ese es el buen parecer que habla la Biblia, ¿sí? Ese es el buen parecer, porque yo no quiero parecer bien a ustedes, yo no quiero parecer bien a mi esposa, yo no le quiero parecer bien a Ángel o a Tito. ¿Saben a quién le quiero parecer bien? Yo quiero ser de buen parecer para mi Rey. Jesucristo es su nombre, porque Él es el más deseado. Él tiene 100 puntos en el buen parecer, ¿sí? Fue agradable a Dios, amén. Entonces nuestra vida debe de ser de buen parecer. Esa es una característica del creyente, de buen parecer, ¿sí? Aquí no estamos que yo quiero ganar porque quiero predicar, o quiero alabar, o quiero aquí. No, hermanos, buen parecer, anhelemos el buen parecer delante de nuestro Dios, amén. El buen parecer. Y está la figura, bueno, hay varias figuras, pero una de las figuras que más me gustan es la figura de Esther. ¿Se recuerda de Esther? ¿Sí? Ella se preparó para ese buen parecer. Ella, a la vista, ya era hermosa, pero tenía que presentarse delante del rey. Y llevó un proceso, ¿sí? Un proceso de 1 año, ¿sí? Y fue el proceso. Fue un proceso cuidadoso, fue un proceso premeditado. No fue azar del destino, no fue con varita mágica, ¿sí? Y ese proceso fue para que cuando ella se presentara delante del rey, fuera de buen parecer a él. Amén. Hermano, una de las características que debe de haber en nuestro corazón es el buen parecer, ¿sí? El buen parecer. O sea que si eso fuera así, yo tendría que quitarme todo y estar desnudo delante de Dios para que Él diga, me parece, amén, me parece tu vida. Eso es imposible si no es por medio de Jesucristo, amén. Jesucristo es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él fue el que pagó el precio para que nosotros fuéramos de buen parecer al Padre, porque ninguno nos merecíamos eso, amén. Bendito sea su nombre, amén. Vamos siguiendo, hermanos. Punto 5, dice la Biblia, enseñados en toda sabiduría. ¿Alguien me puede decir que me voy a ir al punto 6 para ir amarrando los conceptos? Básicamente son 3 puntos. Punto 5 y punto 6 lo voy a volver a leer. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Amén. Ustedes han oído hablar acá en Casa Josué, han oído hablar a Ángel, lo que es sabiduría, lo que es conocimiento, lo que es entendimiento, amén. Eso
está aquí representado y reflejado en lo natural, pero nos interesa mucho lo espiritual. Y les voy a poner un ejemplo, tal vez para algunos sea tonto, pero yo dije, wow, eso es. Y fue de bendición para mis hijos. Mis hijos tenían en el celular un jueguito. Y pues el jueguito no tenía nada de malo. Y un día me quedé trasteando y cuando sentí, me quedé 15 minutos en el jueguito, ¿verdad? Pero el jueguito tiene ciertas palabras y ciertas cosas media raras, ¿verdad? Y entonces habla de magia y habla de hechizos y de repente habla, por ahí hay una palabra, elixir. Y entonces acordamos con mi esposa el que eso no está bien para sus vidas, ¿verdad? Y hablamos, etcétera, etcétera. Cuando llegamos por primera vez, ellos dijeron, ¿pero por qué? Si el jueguito es chilero, ¿o no? ¿Verdad? Y les dimos la instrucción. Les dijimos que nosotros sabíamos que era lo mejor para sus vidas y que entonces eso no, porque eso no provenía de Dios y más o menos les explicamos. Vino el pequeño y se asustó y dijo, vaya, y lo borró de un dispositivo, ¿verdad? Pero el grande no. Miren, ayer, otra vez, cuando sentimos otra vez y de repente, mira tal cosa, hablamos con mi esposa. Sí, pero expliquémosles. ¿Y saben qué? Vino la sabiduría de sus padres y dijo, mira, fíjate que hay cosas, hijo, que delante de Dios no son agradables. Mira el lenguaje, mira lo que quiere decir esta palabra. La palabra elixir, hechizo, eso viene de brujería. Y ¿sabes qué? La brujería la usaban en lugares como en Babilonia. Eso no viene de Dios, ¿verdad? De ahí vino el conocimiento. Vino mi esposa, agarró esas, venite, lo sentó a la par, agarró esas palabras, elixir, hechizo, y lo metió en Google y le salieron hasta imágenes y la descripción del diccionario. Y entonces él tuvo el conocimiento. Y en un momento el grande dijo, y yo le vi su carita, tuvo el entendimiento de que eso no era lo mejor para su vida. Aunque era lo más chilero, aunque era lo que todos sus amiguitos juegan, lo que él venía jugando, lo que le ayudaba en sus tiempos de aburrimiento, él tuvo la sabiduría de sus padres, el conocimiento de lo que dice la ciencia, de lo que dice la literatura, el diccionario, etcétera, etcétera. Pero lo más preciado es que tuvo el entendimiento. Y entonces vengo, ¿cuántas veces me han transmitido a mi sabiduría? Sabiduría de la palabra de Dios, sabiduría de otros hombres. Dios transmite sabiduría por muchos lados para mi vida. De repente viene el conocimiento a mi vida. Sí, ¿verdad? Sí, ajá, va así, va. 2 más 2 son 4 y más 2 son 6 y más 2 son 8. Pero llega un momento en donde, Señor, perdón, esto no te agrada. Señor, no te agrada. ¿Quieres sacarlo de mi vida? Señor, gracias. Gracias porque tú quieres lo mejor para mi vida. Amén. Viene el entendimiento. Y el entendimiento no solo es aquí, el entendimiento es acá. Amén. Aquí puede venir la sabiduría y te puede entrar por un oído y salirte por otro, pero algo queda ahí. Viene después el conocimiento, ¿sí? Y sabes, racionalizas, piensas, meditas, pero llega un momento con la misericordia y la gracia de Dios y su poder que eso viene al corazón, en tu mente y en tu corazón. Y entonces dices, ahora entiendo, Señor, es grato alabarte y bendecirte, es grato glorificarte y darte honor y darte honra, es agradable a ti. Señor, ¿quieres que quite esto de mi vida? Señor, lo entiendo, sé que esto no te agrada y sé que esto no trae de bien ni a mi vida ni a mi familia. Señor, aquí está, toma esta tacha y quítala. Amén. Esto era lo que tenían estos hombres, tenían sabiduría, tenían conocimiento y tenían entendimiento. Hermano, hermana, yo a veces oigo por ahí, hay gente que creo que más cubriendo sus tachas. Miren, hay un grave peligro con la abundancia de conocimiento, porque puede venir la soberbia espiritual, ¿sí? Pero si tú no tienes sabiduría, conocimiento, no va a venir el entendimiento de las cosas de Dios. Amén. Así que, ¿cómo está tu lectura de la palabra? ¿Te estás esforzando en meditarla de día y de noche, en leerla? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Hermano, por favor, miren, yo se los he compartido, algo que para mí fue
Yo pensé que la iglesia de Jesucristo era perfecta. Bueno, la de Jesucristo es perfecta, la que se va a ir es perfecta. Pero en el caminar, primero lo vi en mi vida, después yo no leía la Biblia o la leía por ahí. Lo que hacía era mañoso, agarraba un versículo de esta prédica, otro de aquella, lo armaba, ahí ya predicaba. ¿Saben qué, hermanos? El cristiano, por lo menos en este país, no lee la Biblia. Eso no puede ser. ¿Cómo va a venir conocimiento? ¿Cómo va a venir entendimiento? Si no nos deleitamos en la sabiduría de Dios. Amén. Seguimos adelante entonces con las características. Punto 7. Y esto es como todas las 6 características anteriores nos llevan, y esto era lo que era apetecible para el rey Nabucodonosor, eran idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, ¿usted cree que estos varones, estos hijos de Israel, estos del linaje real, etcétera, etcétera, todas estas características, ¿usted cree que de la noche a la mañana, estando ellos cautivos en Babilonia, sucedieron? Esto ocurrió un proceso. Estoy seguro que estos varones, sus papás les han de haber transmitido esa sabiduría, ese conocimiento. A lo mejor el vecino estaba comprometido con Dios y conocía las escrituras y conocía su corazón y hablaba. Tal vez sus amiguitos, tal vez cuando iban a ofrecer culto a Dios, tal vez eso estaba ahí, y eso ellos lo mamaron, lo tuvieron en su mente, en su corazón y en todo su ser. Y cuando ellos fueron deportados a Babilonia, esto fue lo que vio el rey. Amén. Ellos sabían cómo comportarse desde antes para estar en la presencia del rey. Hermanos, dice la Biblia que va a llegar el día en que todos vamos a tener que, de una u otra manera, o en uno u otro evento, nos vamos a presentar delante del rey. Amén. Amén. Y esto es codiciable para él. Es codiciable. Amén. Seguimos. Y aquí lo subrayé porque este es un punto importante. Por favor, si lo puedes subrayar para el tema para lo que voy a seguir. Ahora, en el capítulo, siempre en el capítulo 1, en el versículo 4b, del 4b al 7, nos sigue diciendo la palabra de Dios ciertas características, y dice: y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey nación para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Esta parte es tremenda. ¿Por qué? Peligro, peligro. Viene la prueba. Así le puse yo. Ponle tú como tú quieras, pero no todo en este caminar es color de rosas. También el rey, el otro rey, quiere enseñarnos las letras y las lenguas de una cultura, de un país, de un gobierno distinto. Amén. Miran el traslape. Estos hebreos habían sido adiestrados desde antes. Ellos venían de su tierra natal, eran de Judá, eran de Israel, y ellos fueron llevados cautivos. Ahora, esa esencia de sus características físicas, morales, espirituales, mentales y sociales, esas no fueron adquiridas en Babilonia, fueron adquiridas en Israel. Ahora, este rey lo que quería era transformar eso. ¿Para qué? Para enseñarle las letras y la lengua de los caldeos. ¿Por qué es importante esto? Porque a la semejanza de aquellos varones, príncipes de Dios y pertenecientes al pueblo de Israel, nosotros también como iglesia, siendo de la familia de Dios, teniendo el Rey de Gloria que nos ha enseñado y nos ha adiestrado, como dice Oseas 11, desde cuando éramos pequeños, ¿sí? Él nos enseñaba desde ahí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos cargó, Él con lazos de amor nos atrajo. Hay alguien que a ti y a mí nos quiere enseñar otra cosa, ¿sí?
nos quiere enseñar otra lengua, nos quiere enseñar otra ciencia, nos quiere enseñar otra sabiduría, otro conocimiento, otro entendimiento. Amén. Peligro, peligro. Porque esto inclusive se ha infiltrado en las iglesias. Ese es el peligro. Porque que esté allá afuera, no hay problema. Esto mismo ocurrió con aquellos siervos de Dios. Punto 2. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y aquí la palabra es provisión. Tu necesidad, mi necesidad. Hay un rey que quiere suplir tus necesidades. Amén. No las necesidades espirituales, las necesidades del día a día que nos duelen. Él las quiere suplir. Y ahí vamos a ver, inclusive nuestro Señor Jesucristo fue tentado por este rey. Amén. Haciendo la semejanza. Y que los crié hace 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El propósito de este personaje es exactamente el mismo que el propósito de Dios. Exactamente el mismo. Que tú te presentes delante de él y que le seas agradable. Pueden ver el símil, pueden ver el peligro, pueden ver la dualidad. Amén. A estos, el jefe de los eunucos puso nombre. Llegó a tal extremo la prueba, el peligro, la seducción, el engaño, la mentira, que inclusive les cambiaron de nombre. En la cultura hebrea, el nombre, a nosotros nos cuesta entender un poquito eso, ¿verdad? Pero con la información de la palabra de Dios y del pensamiento judío y la cultura, sabemos que el nombre dice quién es la persona, da el todo de la persona, da la esencia de la persona. Por eso es que nosotros adoramos su nombre, bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, porque su nombre es nombre sobre todo nombre. Y Dios ha revelado sus nombres. Él es el Nisí, Él es el Rafá, Él es el Sirkenú, Él es el Shamá. Amén. Él es el Jireh. Su nombre, hermano. Igual tú tienes un nombre, yo tengo un nombre. Amén. Y somos llamados hijos de Dios, somos testimonio del Dios Altísimo. Amén. Lo primero que hacía Dios cuando tenía una experiencia, pero de veras espiritual, no de esas emocionales, sino una experiencia espiritual de transformación en ciertos varones, lo que Dios hacía era cambiar su nombre. Amén. ¿Se acuerda de Jacob? ¿Sí? Le cambió su nombre. Eso no fue una experiencia espiritual de 5 minutos en alabanza. Eso no fue una experiencia de 1 minuto en la predicación de la palabra cuando estaba llorando. No, fue una experiencia espiritual entre Dios y Jacob. Y Dios lo transformó. Y esa experiencia espiritual fue todo un proceso que culminó en que Dios cambió su nombre y cambió su destino completo. Amén. Bendito sea Dios. Dios está cambiando nuestro nombre, mis hermanos. Dios está cambiando nuestro nombre, amén. Y ese nombre nos lo va a revelar, amén. Bendito sea su nombre. Vuelvo otra vez y subrayo lo que quiero acotar, tanto de lo anterior como de esto. La finalidad es que ellos se presenten delante del rey, amén. ¿Y por qué subrayo esto? Porque tú y yo, a lo largo de nuestro caminar cristiano, nosotros fuimos sacados de las órdenes de un rey, de Faraón, ¿se recuerdan? Salimos de Egipto, Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y poderoso, amén. Pero la Biblia nos da, miren, varios ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento, y siempre los varones de Dios, bueno, ciertos varones de Dios en los que Dios hace una obra, siempre ellos tenían contacto o llegaban a esta prueba, ¿sí? En este caso, el rey de Salem versus el rey de Sodoma. ¿Se recuerdan qué personaje se presentó delante de estos dos reyes? ¿Cómo? Abraham, así es. Vámonos a Génesis 14, por favor, rapidito. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Si yo ya tengo un rey y mi rey se llama Jesucristo, sí. Pero en este caminar hay otro rey que quiere seducirte, que quiere engañarte y que quiere cambiar tu lengua, tu cultura, tu pensamiento, que quiere también proveerte
ser de provisión para tu vida. Y llega un momento en que nos ponemos como al final del camino y los dos reyes se presentan. ¿Y saben qué? Tenemos que tomar una decisión. Y eso es parte de las características del creyente. Tiene que estar consciente de eso y tiene que saber cuál es el rey correcto. Amén. Génesis 14, versículos del 17 al 23, dice la Biblia: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabá, que es el valle del rey. Versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. ¿A quién bendijo? A Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham llega a este valle, al valle del rey, y hay dos reyes: rey de Sodoma y el rey de Salem. El rey de Salem, la Biblia nos lo revela, es Melquisedec. Y Melquisedec, ¿qué fue lo que vino a decirle a Abraham? Usted ya lo desarrolló. Básicamente lo que dice la Biblia ahí en resumen es: lo bendijo. Lo bendijo. Bendito sea Abraham, bendito sea de tus padres, bendito sea del Dios Altísimo. Lo bendijo, lo bendijo. ¿Y qué le dio? ¿Y qué le dio? Pan y vino. Hijo, y ahí nos podríamos extender cuánto, ¿verdad? Sigamos adelante con la lectura. Bueno, ojo, y hubo una respuesta de Abraham. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Le dio los diezmos. Amén. Sigamos adelante. Versículo 21. Entonces, no se quería quedar atrás, ¿verdad? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: ojo esto, que esto es tremendo. Dame las personas y toma para ti los bienes. En algunas versiones dice: dame las almas, ¿sí? Y toma para ti los bienes. Y Abraham tiene que dar una respuesta también. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahvé Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde el hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Miren, esto es tremendo. Delante de Abraham se presentaron dos reyes, el de Sodoma y el de Salem. Amén. Uno lo bendijo y le dio pan y vino. El otro le dijo: te resuelvo la vida. Eso fue lo que le dijo: te resuelvo la vida. Te doy lo que querrás, te doy. ¿Qué querrás? Dinero, carros, puntos, premios, casas. Todo te lo doy. Todo te lo doy. Le pidió algo a cambio. ¿Alguien lo vio? Las personas, dame las almas. Hay un rey que te da también, te resuelve la vida, pero a cambio te pide tu familia, tu alma, tus fuerzas, tu salud, tu paz, tu bendición, tu pan y tu vino que te da Dios. No sé si pueden ver el símil. Amén. Hay una respuesta. Abraham dio la respuesta acertada, gracias a Dios. A Melquisedec le dio los diezmos. El dar el diezmo es rendición, mi hermano. Si usted no se acostumbra a dar los diezmos por obediencia a la palabra de Dios, usted está siendo engañado por el otro rey. El rey que le resuelve la vida. Amén. Él le resuelve la vida económica. ¿Y sabe qué? Él tiene el poder de resolverle su vida económica. Él tiene el poder de prosperarlo. Solo que va a pedir algo a cambio. Este otro rey tiene el poder eterno porque tiene el sacerdocio eterno. Y este poderoso rey, con el poder de su palabra, te dice: yo te bendigo. Yo te bendigo. Y ¿sabes qué? Aquí está tu pan y aquí está tu vino. Aquí está tu ración, porque yo soy tu proveedor. Y Abraham entendió. Bendito sea su nombre. Y Abraham entendió. Y hubo una respuesta de Abraham: Señor, todo lo que es mío te pertenece. Y le dio de esos mismos diezmos materiales. Mi hermano, el diezmo no es una carga. El diezmo no es para que tambalees en tu economía. El diezmo es para que tú sepas, en primer lugar,
quién es el que provee para tu vida y a qué tipo de rey estás adorando. Y también el diezmo sirve en segundo lugar para que otros, tu familia, aprendan esa sabiduría, ese conocimiento y tengan ese entendimiento de Dios. Yo te invito, dale tus diezmos al rey de Salem, al rey de paz, al rey de justicia, a Melquisedec. Jesucristo es su nombre. Amén. Bendito sea Dios. Esto fue con Abraham. Voy más rápido. Tocó el tema de su provisión, sus necesidades. El Nuevo Testamento nos habla también de que el creyente en Cristo Jesús, tú y yo, también nos vamos a topar con otro tipo de rey, Mamón, Mateo 6:24 y Lucas 16:13. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero creo que te la sabes, ¿verdad? No podemos servir a dos reyes. O uno, miren, no se puede ser del Barcelona y del Real Madrid al mismo tiempo. O crema o rojo, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque si estás en intermedio, ¿qué dice Apocalipsis? Eres vomitivo. Entonces, el tema no es que le vayas a los rojos, ¿verdad? Ya de por sí ya vas mal, ¿verdad? No. El tema es, hermanos, Dios lo que quiere es que yo sepa que le estoy rindiendo, le estoy dando tributo a un rey distinto. Y Dios tiene el poder para transformar mi corazón si yo me arrepiento y le pido perdón. Para entonces Él me va a enseñar sus delicias y va a cambiar y me va a mostrar su gloria, y me va a mostrar sus bondades, sus cualidades, su amor, porque ya no lo ha mostrado. Amén. Así que el tema no es si tú estás adorando a otro rey o le estás rindiendo culto, honor. No, el tema es que no te des cuenta. Ese es el gran peligro, que no te des cuenta y que creas que con venir a la iglesia, con tener un lenguaje cristiano, ya estás hecho. Ese es el gran peligro. Dios lo que quiere es que sepamos que van a haber dos reyes y los dos reyes nos quieren entrenar y los dos reyes tienen características y los dos reyes quieren que nos presentemos ante Él. ¿Y saben qué? Todos los que estamos aquí tenemos que pasar esa prueba. Tenemos que pasarla. Ahora, si yo tengo la sabiduría, si yo tengo el conocimiento y Dios en su misericordia hace ese entendimiento, lo más seguro es que, como Abraham, voy a pasar la prueba. ¿Que me va a costar? Sí. ¿Que voy a fallar? Sí. Pero va a llegar un día, volveme a traer ese rey, Dios, por favor, que en su cara le voy a decir que ya no quiero más con él. Amén. Esa es la bendición. Amén. Y Dios y Mamón, miren, no solo nos habla de riquezas, aunque eso está de por medio, pero Dios nos habla de relación. Miren los contextos de esas escrituras, y lo que habla es relación, ¿sí? El servir a dos amos habla relacionarse con dos amos, o uno u otro, habla tu relación. Ahora, Edgar, ¿estás diciendo que yo puedo relacionarme con Mamón? Sí, eso es lo que te estoy diciendo, porque eso lo dice la Biblia. Dios versus Satanás. Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11 y Mateo 14, 19. Aquí nos habla de Jesucristo. Fíjese, Jesucristo, el varón perfecto. Él tuvo que presentarse ante los dos reyes. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y entonces se presentó con el rey. El rey que le ofreció todo, porque eso le pertenecía, todas las riquezas y los gobiernos a él le pertenecían, todo el poder, la autoridad, a él le pertenecían. Aquí está Jesús, te doy una manita con tu ministerio para que sea exitoso. Eso fue lo que le dijo Satanás, eso fue lo que le dijo. Amén. Satanás lo que tocó fue su propósito. Amén. Jesucristo no venía a hacer el show para que todos se convirtieran. Y si hubiera hecho el show, seguro que todos nos convertimos. Pero Él no venía a hacer el show. Él venía a acatar la voluntad del Padre y a serle fiel. Y de paso, trajo salvación para toda la humanidad. Amén. Eso hizo Jesucristo. Ese fue su ministerio. Amén. Pero ojo, si a ese Rey de Gloria tuvo que pasar por esa prueba porque era necesario, porque si no, no podría comprendernos a nosotros. Amén. Nosotros también pasamos por esa prueba. Amén. Tu propósito, tu ministerio, ojo, los que le sirven a Dios. Hay dos maneras de servirle a Dios.
a la manera de Dios que está en su palabra y está detallado y escrito para agradarle a Él, y hay otra manera, conforme al mundo. Cuidado, 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 porque lo que se mira en la tele, lo que se escucha en la radio, cuidado, hermanos, cuidado, de veras, por las misericordias de Dios, como hablaba Pablo. Amén. Bendito sea su nombre. Y hay más ejemplos. Yahvé versus Baal, Elías con el pueblo, ¿se recuerdan? En el monte Carmelo. Yahvé versus los dioses de vuestros padres. ¿Se recuerdan de Josué capítulo 24, 14 y 15? El boletín de Siquem, ¿se recuerdan? Aquel lugar de decisión. ¿A quién van a decidir servir, mucha? Amén. Dios versus la estatua de Nabucodonosor. Y aquí estamos en contexto otra vez. Sadrach, Mesac y Abed-nego. Ya les habían cambiado los nombres, ¿se recuerdan? Y ellos tuvieron que pasar exactamente la misma prueba. Amén. Su ministerio, su relación, su provisión, su propósito. Y sabemos por Daniel capítulo 3 qué fue lo que sucedió. Amén. Estos varones no doblaron sus rodillas ante ese rey. No las doblaron. Y ellos tenían la vida resuelta. Ellos eran los primeros ministros. Ellos eran del gabinete de Nabucodonosor. Tenían la vida resuelta. Ellos, sus hijos, sus nietos y saber cuántos más. Pero por esa decisión, ellos aseguraron una sola cosa: agradar al verdadero rey. Agradar al verdadero rey. Amén. Amén. Ahora, hermanos, la Biblia también nos dice que el creyente del final de los tiempos también le va a ocurrir esto. Dios versus la imagen de la bestia. Eso está en Apocalipsis y nos habla de los creyentes de los finales de tiempos. Apocalipsis nos da características de los creyentes de los finales de los tiempos. Ojo, eso es para ti y para mí. Amén. En Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 19 y 20 nos habla de ese punto en donde el creyente se presenta ante dos reyes. ¿Va a doblar sus rodillas o no va a doblar sus rodillas? Ahora, ¿qué es lo que dice si tú y yo vamos a doblar las rodillas o no vamos a doblar las rodillas? Las características iniciales del capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha sido enseñado? ¿Tienes sabiduría? ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes entendimiento de las cosas de Dios? ¿Sí? Si no, no es problema, pero date cuenta para entonces adquirir eso. Amén. ¿Tienes bella apariencia o no tienes bella apariencia interior? El problema no es que seas feíto. Ya nos dijeron que somos feitos, sí. Ojo, ustedes y yo pertenecemos a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea creía que era muy guapa. ¿Se recuerdan? ¿Cómo creía la iglesia de la Odisea que era? Rica. No le falta nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Desventurado, pobre, desnudo, ciego, miserable. ¿Sí? Alcahueta. Amén. Hermanos, tú y yo somos de la iglesia de la Odisea, recuérdate de eso, porque fingimos demencia espiritual. Tú y yo somos de la Odisea, somos la iglesia de los últimos tiempos. ¿Sí? ¿A cuál de los dos reyes? ¿Cómo te sientes en tu vida cuando te vas a dormir? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes rico? ¿O te sientes de la otra forma? Eso ya es un termómetro de a qué rey nos está o seduciendo o llevando, o ante qué rey nos estamos presentando. Amén. Bendito sea su nombre. Por favor, después en la página web pueden revisar estas citas. Les cambiaron el nombre a estos varones. Ojo, hemos hablado en teoría de características externas. Hay características internas. Cuando hubo esta prueba con Daniel, dice la Biblia, propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse, eso está en el versículo 8 del capítulo 1. Él lo propuso. Amén.
Romanos capítulo 12. Todos conocen esta cita, mis hermanos, todos ustedes la conocen. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Y este es el grave peligro para ti y para mi iglesia. Este es nuestro grave peligro. ¿Saben qué quiere decir la palabra conformación? Y la otra palabra es transformarnos, ¿sí? Esta palabra se ha mal usado en la iglesia, en las iglesias. Creen que transformarnos es un toque, es algo que se siente. No, eso no es transformarse. Las iglesias creen que es algo que ocurre en la alabanza, un momento, un segundo. No es eso. Algo que ocurre en la predicación cuando yo lloro. No es eso, hombre. No es eso transformarse. Es lo que le ocurrió a estos varones. Desde la cuna, desde antes de la fundación del mundo, hay un plan de Dios para transformar nuestra vida. Hay un plan, 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 hay un propósito. Amén. Y Dios va a hacer que esa sabiduría venga a mi vida. Y va a hacer que ese conocimiento venga a mi vida. Y de repente, entiendo, hay un propósito y hay un plan para que yo sea transformado. Porque por dentro soy feíto, feíto, feíto. Amén. Y en ti también está ese plan, ese propósito. Amén. Conformarse. Bueno, hay un símil en Daniel y en Romanos. Daniel propuso en su corazón. Pablo exhorta por las misericordias de Dios a que la iglesia, el cristiano, presente sus cuerpos en sacrificio vivo, presente su vida completa en sacrificio vivo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tú y yo también tenemos que proponernos algo en nuestro corazón, y lo que debemos de proponernos, según lo que el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo nos exhorta en el Nuevo Testamento, es no conformarnos. ¿Qué es no conformarnos? Yo no me tengo que parecer a Babilonia, mis hermanos. Tú tampoco te tienes que parecer a Babilonia. Susgematizo, dice formar en forma parecida, conformar al mismo patrón o esquema. Y ojo, esto destaca lo externo, ¿sí? Lo externo. A veces miro cuando yo hago pelea. ¿Y por qué hago pelea? Por cosas externas. Dinero, posición, que me hagan caso, etcétera, etcétera. Pero todo es externo. Pero también hay otra guerra que Dios quiere que libre y que anhele y que desee. Y es la interna. ¿Sí? Yo debo de pelear no por lo externo, debo de pelear por lo interno. Amén. Amén. Ahora, el problema con esta palabrita conformarse es que las cosas espirituales pueden tomar forma de otra cosa, de cosas del mundo. O al revés, cosas del mundo que no vienen de Dios, conformarse para que tengan la apariencia de cosas espirituales. Cuidado, hermanos, cuidado, ¿sí? Hay mucho creyente que con tener un lenguaje, hermanos, yo puedo estar aquí predicándoles y puedo estar conformado y no transformado. Sí, mire, yo tengo que tener claro eso en mi corazón. Sí, aquel que se sube aquí en esta tarima, ustedes ahí abajo, ustedes tienen que decir, ese cuate está conformado o está transformado. Amén. Y hay formas de verlo. Si está conformado, se va a parecer al mundo. Se va a parecer al mundo. Amén. Cosas externas, ojo con eso, Dios nos da las claves, no podemos fingir demencia espiritual. Ahora, Dios lo que quiere es transformarnos por medio de ¿qué? Esto, de veras, esto no ocurre en un segundo. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer en un momento espiritual, Dios lo puede hacer, amén, pero esto es un proceso que ocurre, amén. Transformarnos, mis hermanos, y para eso tiene que renovar mi entendimiento, hermano, pero no se puede renovar mi entendimiento si antes no he sido permeado a la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios está en la Biblia, en su palabra, amén. No puedo pedir que Dios venga con varita mágica si no tengo la sabiduría, si no tengo el conocimiento, amén. Leamos la Biblia, y Dios va a hacer el resto, como siempre lo ha hecho desde el principio. Transformados quiere decir transfigurar, transformar, cambiar en otra forma, es otra cosa. Hermano, tú como creyente tienes que ser otra cosa. ¿Saben qué? Cada vez que alguien se para aquí a predicar o a alabar a Dios, la iglesia debería decir, sí, ese cuate sí fijo, en nada se parece al mundo. Eso es transformarse. En nada se parece al mundo.
Eso debería decir la iglesia, de los predicadores, de los siervos de Dios, de los alabadores, de los músicos, de todo servidor. Ese cuate sí es un Ananías, es un Daniel, es un Sadrach, es un Mesach, es un Abednego. Porque en nada se parece a Dios. Ya hizo la obra, ya lo transformó, le cambió la forma. Amén. Eso va a ocurrir. Dice la Biblia que vamos a llegar a esa estatura, el varón perfecto. Dios va a abrir el camino por nosotros, así como se lo abrió al pueblo de Israel en el mar. Amén. Bendito sea su nombre. Y lo importante de esta transformación es que ocurre en lo interno. En lo interno, hermano. Lo más seguro es que cuando Dios me está transformando a mí, ustedes no se dan cuenta. Eso es lo más seguro. ¿Sí? Eso es lo más seguro, ¿verdad? Pero va a llegar un día en que cuando esa transformación se vaya dando en ciertas áreas de mi vida, ustedes se deben de dar cuenta. Amén. Bendito sea su nombre. A estos 4 muchachos, después de la prueba, miren lo que ocurre. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y no solo eso, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. ¿Sí? Porque al que tiene, se le va a dar más y va a tener más. Pero ojo, hermanos, al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hermano, por favor, lee tu Biblia. Anhela, ten hambre y sed de justicia. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas seguro que van a venir. No vas a necesitar a ningún rey que te dé ofertas de supermercado. Amén. Y con esto voy a concluir. La pregunta es, ¿tienes aceite? Porque lámpara ya te la dio Dios. ¿Tienes aceite en tu lámpara? Has visto tu pobreza, tu miseria, tu ceguedad y Dios te aconseja que compres de Él oro refinado. Amén. Vestiduras blancas y limpias. Amén. Colirio en los ojos, hermanos. Amén. Vamos a orar. Y yo te pido que delante de Dios hagamos una revisión, ¿sí? Miren, no nos podemos esconder delante de Dios como lo hizo Adán y Eva, ¿sí? Si tú le estás rindiendo honor al rey de Sodoma, ese no es el problema. El problema es que no te arrepientas y que lo encubras. Si tú tienes contacto con el Dios Mamón de este siglo y tú le estás rindiendo pleitesía, hermano, reconócelo delante de Dios. Amén. Si tú, en vez de permitir que Dios te transforme, servidor de Dios Altísimo, te has conformado, has tomado forma de, hermano, eso no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. ¿Qué les parece si nos arrepentimos? Amén. ¿Y saben qué? Le vamos a pedir lo que es imposible para nosotros. Que Dios transforme nuestra vida. Que la gente diga, ese cuate si no tiene nada del mundo. Nada, absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todos venimos, Señor, por igual, Padre, porque delante de ti no hay acepción de personas, Padre. Delante de ti no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, Señor. Delante de ti no hay joven o adulto. Delante de ti no hay quien tenga educación o que no tenga educación. Delante de ti no hay quien te sirve y quien no te sirve. Delante de ti somos tus hijos. Somos hijos de Israel. Somos iglesia del Dios Altísimo en Cristo Jesús. Una misma sangre ha sido derramada por nosotros. Un mismo espíritu nos ha sido dado. Un mismo bautismo. Una misma fe, Señor. Padre, pero hay dos dioses. Hay dos dioses que seducen. Señor, que lo podamos hacer como Jeremías dijo, Señor, tú me sedujiste, oh Dios, y yo me permití seducir. Hermano, en el nombre de Jesús, pídele a Dios que te transforme. Díselo. Transfórmame, oh Dios. Transfórmame.
transfórmame. Díselo, esto es imposible para mí, esto te compete a ti, pero sabes que yo lo quiero. Transfórmame, oh Dios, transfórmame, que no quede nada de mundo en mi vida, en el nombre de Jesús.